Momento con el decano Nilber Javier Mosquera Perea, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, y él desea darles un saludo en esta noche y hacer la apertura de la cátedra abierta. Los dejo entonces con el decano Nilber Mosquera. Muchas gracias, Sandrita. Un saludo muy cordial de buena noche, de paz y bien a todos los asistentes a esta magnífica cátedra abierta que hemos querido desde la Católica del Norte aportar nuestro granito de arena específicamente para todas aquellas personas que trabajan en educación básica, media y superior. Hemos querido aportar desde el Centro de Inclusión en el liderazgo de la profesora Sandra y su equipo de trabajo algunas estrategias formativas, pedagógicas y didácticas que permitan de una u otra manera que ustedes puedan sopesar o llevar mejor estos procesos formativos que desde casa vienen desarrollando con sus estudiantes, ¿cierto? El centro de inclusión que tenemos en la Católica del Norte siempre ha querido contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Desde el centro de inclusión y desde la Católica del Norte buscamos ofrecer la posibilidad, o mejor dicho, ofrecemos la posibilidad de ingreso, de permanencia, de graduación en todos los niveles educativos, ¿de acuerdo? Teniendo como esa estrategia la posibilidad de la virtualidad, donde nosotros desde la Católica del Norte con nuestro proceso formativo buscamos eliminar esas barreras físicas, de ubicación y esas barreras actitudinales frente a este colectivo de personas que deben de contar con la misma oportunidad de participación en una educación con calidad y equidad. Es por eso que desde la Fundación Universitaria Católica del Norte y específicamente de su centro educativo, de su centro de estudios, queremos hoy darles esa bienvenida a este proceso formativo, saludarlos con cariño desde la facultad y expresarles que la Católica del Norte siempre busca esa posibilidad de que las personas puedan formarse con nosotros y en esta situación de pandemia que estamos viviendo en Colombia y en el mundo y esa tensión que tienen los maestros y las maestras o aquellos grupos que dieran procesos formativos con personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, qué más rico este espacio que hoy la maestra Sandra desde el Centro de Inclusión nos viene a compartir sus conocimientos. Entonces quería por aquí darles un saludito con mucho cariño, muy especial, y bueno, y agradecer su participación a todos los docentes y en especial a Sandra que ha querido compartir sus conocimientos hoy con nosotros y esperamos que este espacio les pueda aportar ese granito de arena que ustedes están ávidos de tener para poder mediar mejor sus procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación virtual para algunas personas que tengan discapacidad o que tengan o que estén en situación de vulnerabilidad. Entonces, les deseo una muy buena noche, espero que puedan disfrutar este magnífico espacio y bueno, y recordarles que desde la Católica del Norte y su centro de inclusión estamos siempre abiertos para poderles colaborar, recibirlos con cariño y poder avanzar en los procesos formativos que alguien quieran. Entonces, los dejo con Sandra Lavide Suárez, que es nuestra coordinadora del Centro de Inclusión, que va a compartir con nosotros todo su proceso formativo el día de hoy. Un abrazo cordial de buena noche y Dios los bendiga a todos y todas. Muchas gracias, decano, por su saludo. Entonces, bueno, entramos en materia. Voy a presentarles mi escritorio. Por favor, cuando lo estén viendo, eh, el equipo del Centro de Inclusión, por favor, me confirma. Ya se está viendo la presentación. Perfecto. Entonces, queremos empezar esta charla de hoy, denominada La educación inclusiva en la virtualidad, con esta frase: donde la diversidad es la regla, no la excepción.
Pensar en educación inclusiva desde la presencialidad o desde la virtualidad implica que como docentes o agentes educativos veamos la diversidad en este momento como la regla. Veamos la diversidad presente en absolutamente todos nuestros estudiantes y presente en nosotros mismos como docentes o agentes educativos. Esa es la premisa sobre la cual vamos a abordar hoy este conversatorio, esta charla, que queremos que sea al final muy participativa para que podamos también enriquecernos mutuamente. Vamos a hablar de unos principios para la transformación hacia una escuela para todos. Estas imágenes, que están todas acompañadas por el enlace que pueden luego ustedes visualizar cuando les compartamos la presentación, hacen alusión a la película Kung Fu Panda. La película Kung Fu Panda, una colega y amiga, Ángela María Lopera, siempre que hacemos charlas sobre educación inclusiva, inicia con la película de Kung Fu Panda y nos invita siempre a ver la película y a pensar en que esta película habla muy claramente de los principios de la educación inclusiva. En la primera imagen ustedes ven al maestro Chifu. Él está muy triste y muy preocupado porque resulta que el guerrero dragón, que es un guerrero muy poderoso y muy fuerte, pues les relato un poco para aquellos que no hayan visto la película, pero estoy casi segura que todos, la mayoría la hemos podido ver. Entonces resulta que el guerrero dragón es alguien muy esperado porque va a salvar al pueblo, porque tiene unas características de fuerza, de grandeza, de disciplina muy importantes, porque es sobresaliente. Pero resulta que el maestro Chifu llega muy preocupado donde su maestro a decirle que ese guerrero dragón no sirve para salvarlos, que es un panda, que tiene sobrepeso, que solo le gusta comer, que no sabe nada de kung fu y que en definitiva no es el guerrero dragón, que hubo un error grandísimo en nombrarlo a él como el guerrero dragón porque él no tenía las características. El maestro le dice: Chifu, debes olvidar la ilusión del control y los esquemas preestablecidos. El primer principio para una escuela inclusiva, para una escuela para todos, es que olvidemos primero la ilusión del control. Como docentes queremos que todos nuestros estudiantes aprendan igual, sean iguales, comprendan rápido y podamos ir avanzando en los temas y en los elementos de competencia que nos plantea el Ministerio de Educación Nacional. Pero cuando olvidemos esa ilusión del control, vamos a poder entender que nuestros estudiantes sí pueden llegar a ser el guerrero dragón. El segundo principio para la educación inclusiva es estar dispuesto a creer en el potencial que tiene cada uno de nuestros estudiantes y sobre todo trabajar sobre sus intereses. En esta segunda imagen ustedes ven al maestro Chifu y Po es el guerrero dragón. Resulta que Po lo que más le gusta en la vida es comer espaguetis y una cantidad de cosas que además pues disfruta haciéndolo y lo hace durante mucho tiempo pues de su día. Cuando Chifu se da cuenta que tiene que entrenar, al guerrero dragón le dice: yo te voy a entrenar si tú quieres ser el guerrero dragón, pero tengo que entender que no te puedo enseñar igual a los demás. Y empieza a enseñarle Kung Fu a través de la comida. Entonces ahí les adjunto también el enlace del video, es un video muy bonito, un párrafo muy bonito, en el que él empieza, se lo lleva para un lugar lejano y empieza a través de la comida a enseñarle todo lo que tiene que ver con la disciplina del Kung Fu. Entonces nuestro segundo principio hacia una educación inclusiva es ese, que creamos como docentes en el potencial de cada uno de nuestros estudiantes, porque todos, absolutamente todos los estudiantes tienen potencial. Y cada uno de ellos tiene unos intereses y sobre esos intereses podamos nosotros planear y acompañar su proceso educativo. Y finalmente, como tercer principio para la educación inclusiva, debemos tener en cuenta el ritmo
siguiendo de cerca los avances. Entonces el maestro Chifu empieza poco a poco a llevar a Po a que se convierta en ese guerrero dragón y al final le entrega una misión. Esa misión consiste en que él derrote a un enemigo que viene a destruirlos. Cuando el maestro Chifu ve que Po ya está listo para ser el guerrero dragón, le dice: he terminado mi entrenamiento, eres el guerrero dragón. Entonces, en la educación inclusiva debemos nosotros como docentes llevar a nuestros estudiantes de acuerdo a su ritmo y siguiendo de cerca sus avances. Después de esta introducción, vamos entonces a abordar los temas que nos van a llevar luego a mirar unas estrategias. Entonces, lo primero vamos a abordar qué es la accesibilidad digital. Luego vamos a hablar un poco de qué elementos se deben tener en cuenta en la virtualidad para la inclusión. Y finalmente vamos a hablar de unas estrategias de acompañamiento a los estudiantes categorizados con discapacidad que pueden servirnos desde la virtualidad. Sabemos que en este momento nos hemos visto convocados a transformar nuestras prácticas de la presencialidad a la virtualidad, pero sabemos también que hay unos elementos y unos componentes de la virtualidad que deben ser tenidos en cuenta para que realmente pueda ser exitoso. Entonces, lo primero, ¿qué es la accesibilidad digital? Es la posibilidad de que un producto o servicio web, en este caso podemos hablar de los cursos virtuales, de las clases virtuales, puedan ser accedidos y usados por la mayoría posible de personas. Es importante aquí notar que no estamos hablando de personas solo con discapacidad. La accesibilidad digital no se relaciona solo con la discapacidad. Tiene que ver con todas esas características que deben de tener los espacios virtuales y digitales para que puedan garantizar la participación de todos. Por ejemplo, personas mayores, por ejemplo, personas que pertenecen a grupos étnicos, por ejemplo, personas que tienen otros dialectos, otras lenguas. Entonces, la accesibilidad digital, que también en otros entornos se denomina accesibilidad universal, lo que busca es eso, que creemos espacios que puedan ser comprensibles, utilizables y practicables por cualquier tipo de persona. Ahora, aquí en azul yo les pongo un aspecto que debemos considerar. Desde la visión de la accesibilidad, las restricciones que experimenta una persona ya no son vistas como un problema individual. La educación inclusiva ya no es ver al chico que tiene una condición diversa y ver en él lo que le falta, lo que no tiene, la dificultad. La educación inclusiva invita a que analicemos el contexto que le pone barreras a esa persona para acceder. En este caso, el contexto digital, el contexto virtual, ¿qué barreras le pone a las personas para poder acceder? Entonces, lo primero es comprender que no está la falencia, la dificultad, la falta, la carencia en la persona. Se encuentran las barreras es en los contextos, en este caso en el digital. Vamos a abordar entonces desde ese punto de vista, del punto de vista de que no es solo para las personas con discapacidad o para los estudiantes con discapacidad, cuáles son algunas situaciones de exclusión o barreras que se pueden encontrar para acceder a los medios virtuales. Entonces, lo primero, pues ya lo hablamos, presentar unas características diferenciales en la visión, audición o movimiento que requieran ajustes para acceder o interpretar alguna información. Entonces, estamos hablando que esas características diferenciales en la visión, en la audición o en el movimiento requieren que el entorno virtual tenga unas características para que las personas puedan acceder. Entonces, las personas que no tienen esas características pueden verse excluidas porque el entorno presenta estas barreras. Lo segundo puede ser presentar características diferenciales en la comprensión de lectura y el razonamiento. ¿Cuántos estudiantes encontramos nosotros en este momento a través de los medios virtuales mucho más que se les dificulta comprender una instrucción de un examen, que se les dificulta comprender una instrucción de una actividad? ¿Por qué? Porque hay unos ritmos de aprendizaje diferenciales en los cuales la persona requiere más apoyos,
unas instrucciones diferentes o que la instrucción esté acompañada, por ejemplo, de una imagen. Las personas que presentan características diferenciales en la comprensión de lectura y razonamiento se pueden ver excluidas de los medios virtuales. Lo tercero, pues indudablemente, tiene que ver con el equipo de cómputo o las herramientas tecnológicas que se usen. ¿Qué nos está pasando en este momento? Nos está pasando que nuestros estudiantes se encuentran en actividades académicas en casa, pero carecen de las herramientas tecnológicas para acceder. Allí encontramos una barrera para esa accesibilidad a los medios virtuales y no está directamente relacionada con la discapacidad. Luego vamos a una barrera importantísima, que son las actitudes poco flexibles para el ajuste de metodologías y estrategias. Y esas actitudes poco flexibles, ¿con quién tienen que ver directamente? Con nosotros como docentes, con los mismos estudiantes y con las familias también y con los directivos de las instituciones. Es lo que denominamos barreras actitudinales. A mi modo de ver, y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido durante algo más de 20 años, esta barrera, la actitudinal, es de las más complejas de vencer, de las más complejas de eliminar. Pero no se trata de darle la responsabilidad a los docentes o a los directivos docentes de estas barreras. Es normal que tengamos temor a aquellos aspectos que no conocemos. Es normal que tengamos temor como docentes a enfrentarnos a metodologías que no entendemos. Y es normal que como docentes tengamos temor a enfrentarnos con diversidades que probablemente pensamos en nuestro imaginario que no estamos en la capacidad de atender o ajustar. Pero recuerden que uno de los principios de la educación inclusiva es bajarnos de esos imaginarios, dejar ese lugar de el docente que se las tiene que saber todas. No tenemos que sabérnoslas todas. Estamos en constante aprendizaje y en constante formación. Otra barrera es, por ejemplo, en el caso de las personas y de los estudiantes que pertenecen a grupos étnicos, encontrar barreras para comprender con fluidez la lengua en la que están escritas las instrucciones. Eso ocurre mucho en nuestras zonas rurales, en aquellos municipios en los que tenemos asentamientos indígenas, ¿sí? Es que este estudiante no me comprende, pero debemos bajar ese lenguaje, esas instrucciones, a que el estudiante pueda realmente acceder. Entonces, si la instrucción no está en esa lengua, el estudiante se va a ver excluido por una barrera que él encontró en el sistema. Y finalmente, en nuestras zonas rurales nos pasa mucho esta última, contar con poca o nula conectividad, ya sea por situación geográfica o socioeconómica, que es lo que estamos viendo y la constante noticia que tenemos siempre y que sé que muchos de ustedes que nos están acompañando en esta cátedra están viviendo. Tenemos estudiantes en los municipios, tenemos estudiantes en las zonas rurales. ¿Cómo van a acceder a un computador? ¿Cómo van a acceder a una clase virtual si no tienen los medios? Esa es una situación de exclusión a la que se ven sometidos también. Entonces miren, en este pequeño abanico, y podríamos continuar con más situaciones de exclusión, en este pequeño abanico miren que no solo hablamos de la discapacidad como una situación de exclusión a los medios virtuales. Ahora bien, vamos a hablar un poco de esos elementos a tener en cuenta para la inclusión en la virtualidad. Ya abordamos la importancia de trascender la visión del déficit y encontrar el potencial en las características de cada estudiante. En educación inclusiva estamos tratando de avanzar en ver al estudiante solo como un diagnóstico. En años anteriores, en años pasados, encontrábamos docentes que nos decían: yo tengo en mi clase, presencial o virtual, tengo en mi clase 3 ciegos y tengo 3 motores. Entonces uno decía, 3 ciegos, 3 motores. O sea, docente, profe, tú tienes en tu clase estudiantes con características diversas. Entonces, Pedro Pérez,
que tiene una categoría diagnóstica de discapacidad visual, es un estudiante ciego. Más allá de ese diagnóstico es un estudiante con unas características. Entonces, háblame de las características de Pedro Pérez. Ah, no, a Pedro Pérez le gusta mucho trabajar a través de videos, le gusta mucho contar historias, él sí tiene una discapacidad visual, pero él escribe a través del braille, entonces él hace cuentos y no los lee en clase, entonces es ir más allá de la característica del déficit a la característica del potencial de ese estudiante. Entonces, este primer elemento nos va a servir en la presencialidad y nos va a servir en la virtualidad, porque en la virtualidad también debemos identificar las características de nuestros estudiantes. También debemos identificar su potencial, ¿sí? Entonces, esa es la primera invitación. Luego, hablarles un poco de unas normas de accesibilidad que deben tener los ambientes virtuales de aprendizaje. Si usted no está familiarizado con la virtualidad, entonces aquí voy a hacer una pequeña diferenciación. Un elemento es la plataforma que se denomina técnicamente LMS, que es donde están alojados unos contenidos. Este es un ambiente virtual de aprendizaje que tiene toda una estructura técnica y tecnológica. Estas plataformas, por nombrarles algunas, la Moodle, la Blackboard, la Canvas, deben de tener por norma elementos de accesibilidad, ¿sí? Posibilidad de que los lectores de pantalla accedan, posibilidad de poner videos con subtitulación, etc. Pero en este momento la realidad nacional en relación a la crisis del COVID-19 no nos está llevando a que los docentes de básica y media trabajen en un ambiente virtual de aprendizaje estructurado, en una plataforma, sino que nos está llevando a hacer procesos de clases digitales o virtuales a través de otras herramientas. Entonces solo les quise poner esta notica de que los ambientes virtuales de aprendizaje deben responder a la norma de accesibilidad internacional WC3 y a la norma técnica colombiana 5854 para que ustedes puedan tener como el referente, ¿cierto? De que esto se refiere a plataformas específicas LMS en las cuales se desarrollan los procesos de educación virtual que ya están formalizados, que ya tienen unos elementos diferentes, como es el caso, por ejemplo, del Cibercolegio de la Católica del Norte y de la Fundación Universitaria Católica del Norte, que somos instituciones que llevamos muchísimos años en la virtualidad y contamos ya con estos ambientes. En el caso de los docentes de instituciones educativas, en este momento no es esa la especificidad, es el trabajo con herramientas tecnológicas o con aplicativos que ayudan a complementar la educación y que pueden y deben tener algunos elementos de accesibilidad, que es lo que vamos a abordar más adelante. Como tercera consideración, los contenidos de las clases virtuales y los encuentros deben ser diseñados teniendo en cuenta los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con esto, pero otros no. Les voy a explicar. En el 2017, el Ministerio de Educación Nacional nos entrega el decreto 1421. El decreto 1421 es el decreto que orienta la educación inclusiva en el país. Es sobre el cual estamos desarrollando las acciones de educación inclusiva en las instituciones de educación básica, media y en algunas instituciones de educación superior. Entonces, allí se nos habla del diseño universal para el aprendizaje como la estrategia metodológica para planear las clases en el aula. Y el diseño universal de aprendizaje no nace en el 2017. Hace mucho tiempo estamos hablando de diseño universal para el aprendizaje y hay unos documentos riquísimos en relación a eso, porque esta es una estrategia que nos invita
a planear nuestras clases presenciales o virtuales para todos los estudiantes y tiene 3 principios, que son los 3 principios que les comparto aquí. Un principio son las múltiples formas de comprensión, es decir, las diversas maneras en que mis estudiantes comprenden lo que yo les quiero enseñar, las diversas maneras en que esa información ingresa a su cerebro y se transforma en aprendizaje. En este principio hay unos elementos que se abordan. Como no es el objetivo de la charla de hoy profundizar en el diseño universal para el aprendizaje, yo solo voy a nombrarlos y los invito a que puedan profundizar en él porque les ofrecerá herramientas muy importantes para planear sus clases en el aula presencial y en el aula virtual también. El segundo principio son las múltiples formas de representación. Cómo nuestros estudiantes nos manifiestan que comprendieron ese aprendizaje, ¿sí? Cómo ellos nos dan cuenta de que realmente interiorizaron lo que nosotros les quisimos o les transmitimos. Entonces allí es donde empezamos a transformar las prácticas evaluativas. Yo soy la docente del grado quinto y todos mis estudiantes para el día viernes deben de salir al tablero o en este caso deben de hablar en el encuentro sincrónico de la célula. Pero resulta que tú dentro de tu grupo tienes estudiantes diversos, uno de ellos es muy tímido y le da mucho temor a hablar en público. Otro de ellos es un estudiante que tiene unas características de movilidad que le afectan el habla. Y otro de ellos es un estudiante que recién llegó de un grupo étnico y está aprendiendo el español como segunda lengua. Entonces, si tu forma de evaluación es la evaluación oral en el encuentro sincrónico o en la clase presencial, ¿qué pasará con esos estudiantes que tienen diferentes formas de representar? Se quedarán excluidos. Pero si tú presentas un proceso de evaluación que permita que todas esas formas de expresión se vean reunidas, todos tus estudiantes podrán participar. O si vas más allá y permites que los estudiantes que tienen una diversidad hagan otras estrategias para manifestar su aprendizaje, como por ejemplo a través de la escritura, los que tienen alguna característica que altere su lenguaje verbal, o si permites que por ejemplo el estudiante que es muy tímido te haga un dibujo expresándote la misma competencia que tú estás buscando en los demás. Allí estarás entonces planeando de acuerdo al principio del DUA que dice que debemos generar múltiples formas de representación. Y el último, pero no menos importante y que en lo personal pienso es el principio más importante, es el de múltiples formas de motivación. ¿Cómo se motiva uno para hacer algo? Cuando le gusta, cuando uno piensa que es bueno para eso. Si uno piensa que uno no es bueno para cantar, uno no se va a presentar al festival de canto, por ejemplo ahorita en Católica del Norte que tenemos un festival de canto. Si uno cree que no es bueno para las matemáticas, pues probablemente, como todo lo que pensamos, el cerebro lo ejecuta, probablemente será así. Entonces, como docentes debemos encontrar esos acercamientos que nos permitan identificar qué motiva a mi estudiante. Ahora, aquí les voy a decir algo muy importante. No es hacer una planeación para cada uno de nuestros estudiantes, porque también muchos profes nos preguntan eso.
Sandra, pero ¿cómo así? Entonces yo hago una planeación para el estudiante que presenta una diversidad en su comunicación verbal. Hago otra planeación para el estudiante que tiene una diversidad en su movimiento. Entonces tengo que hacer muchas. No, es hacer una planeación de aula que vincule que vincule estos tres principios en todos los elementos, ¿sí? Entonces, si yo en vez de, por ejemplo, poner a que la evaluación sea verbal, pongo a que la evaluación pueda ser todos haciendo un audio, allí va a estar incluido el estudiante que le daba pena, el estudiante que tenía otro dialecto y lo va a poder hacer en su dialecto. Entonces es identificar el elemento que pueda realmente abarcar toda esa diversidad que tenemos en el aula y ponerlo al servicio de la planeación. Como les digo, no tenemos mucho tiempo de profundizar en el DUA, pero la invitación es a que puedan hacerlo. Y finalmente, las actividades sugeridas para realizar a través de herramientas o aplicaciones deben ser ajustadas de acuerdo a las características de los estudiantes. Esto nos viene a complementar la anterior, permitir entregas por diversos medios. Que los estudiantes realmente nos puedan demostrar que aprendieron la competencia a través del sistema, que ellos puedan realmente sentir les incluye y les hace partícipes del proceso. En esta parte vamos entonces a empezar a hablar específicamente de unas herramientas que nos pueden aportar en la virtualidad para la inclusión de estudiantes categorizados con discapacidad. Aquí sí vamos ya a enfocarnos en ese grupo poblacional que presenta unas categorizaciones diagnósticas específicas. Pero antes de pasar a la siguiente imagen, quiero recordarles, hacer como un recuento rápido. Primero, que la accesibilidad es para todos. Segundo, que todos, absolutamente todos los estudiantes tienen potenciales y características que les permiten participar, acceder y aprender. Porque este tema de aprender es muy importante. Los estudiantes no están en las aulas nuestras, presenciales o virtuales, solo como convidados de piedra. Los estudiantes están en nuestras aulas, presenciales o virtuales, como partícipes activos del proceso académico. Hace más o menos 20 años, sí. Y bueno, en algunas instituciones aún lo vemos, desafortunadamente. El estudiante que presenta una diversidad y que de pronto no hemos ajustado el entorno académico y de aula para la diversidad, está en un rincón del aula haciendo, entre comillas, lo que él puede hacer. Por ejemplo, tenemos los chicos categorizados con alguna discapacidad cognitiva, haciendo en una hojita bolitas y palitos cuando sus demás compañeros están leyendo y escribiendo. Y erróneamente, hace algunos años, como les digo, se pensaba que eso era inclusión y que estábamos haciendo un proceso muy bien hecho, pero hoy por hoy la inclusión es no solo estar, sino también aprender. Y hoy por hoy, afortunadamente, la inclusión no es el niño con diversidad que se adapta al sistema educativo. Es el sistema educativo que se ajusta para recibir a todos los estudiantes. Y eso es revelador
y maravillosamente grande para un estudiante y una familia que antes no encontraba la posibilidad de acceder a la educación. Entonces vamos a hablar un poco de algunas estrategias de accesibilidad para la discapacidad auditiva. Cuando nosotros pensamos en realizar esta cátedra, lo hicimos pensando en algunas solicitudes que nos llegaban de acuerdo a lo que está pasando en este momento por el tema del COVID-19. Cómo trabajar desde la virtualidad con los estudiantes que presentan discapacidad. Entonces, no quisimos hacer solo la cátedra de eso, porque es importante que vayamos trascendiendo a todos los demás grupos poblacionales. Pero específicamente vamos a hablar entonces de esas herramientas. Lo primero que vamos a hablar en la discapacidad auditiva o en para los estudiantes que son sordos es el intérprete de lengua de señas. Algunos de ustedes son docentes en instituciones educativas públicas que cuentan con este recurso, con el recurso del intérprete de lengua de señas. Algunos son docentes de instituciones educativas privadas que afortunadamente cuentan con el recurso del intérprete en lengua de señas. Este recurso es imprescindible para el intercambio comunicativo en el proceso de enseñanza para los estudiantes sordos. Con esta parte lo que quiero llevarlos a comprender un poco es que el intérprete de lengua de señas para las personas sordas, usuarias de lengua de señas, no es un recurso que se pueda omitir. En este escenario de crisis, debemos usar otras herramientas que nos lleven a suplir ese intérprete si no lo tenemos, porque no podemos parar porque no tengamos el recurso. Y esas estrategias las vamos a ver, pero quiero que tengamos conciencia de esto. Si usted es un docente de una institución pública o privada que cuenta con el intérprete de lengua de señas, usted puede apoyarse, como lo estamos haciendo en este momento, de la interpretación simultánea. Eso va a permitir que el estudiante, entonces si usted se va a conectar con sus estudiantes a darles una clase en tiempo real o sincrónica, como se llama en virtualidad, usted a través de Skype, de Teams, de Zoom o de cualquiera de las otras plataformas que se pueden usar, puede hacer lo que estamos haciendo hoy, vincular al intérprete, anclar su imagen y darle la clase a los estudiantes. Se va a beneficiar el estudiante sordo, se van a beneficiar todos los demás estudiantes porque lo están escuchando, ¿sí? También los estudiantes que presentan alguna situación de discapacidad visual porque te están escuchando, y puede acceder al conocimiento de esta forma. Ahora, si no se puede hacer la clase sincrónica con el intérprete, también lo hemos realizado, hacemos un pregrabado de la clase con el intérprete y le enviamos a los estudiantes para que ellos puedan acceder. También hay unos recursos muy grandes en el portal del INSOR. El INSOR es el Instituto Nacional de Sordos de Colombia. Allí hay una cantidad de recursos. Si tú eres profe de básica o media, puedes ingresar a este enlace y allí vas a encontrar módulos, clases y videos en lengua de señas colombiana de las áreas de matemáticas, lenguajes sociales y naturales, y vas a poder apoyarte para dar tus clases, enviar tus clases y poder así llegar a los estudiantes. Ahora, aquí quiero hacer una consideración importante para los profes
presenciales que en este momento acompañan con tan grande tesón este momento que estamos viviendo, porque son ustedes los que están llevando en sus hombros el proceso educativo a través de una maratón de aprendizaje. En otra charla que tuvimos nos decían, es que son muchas áreas, son muchas clases. ¿Yo cómo voy a hacer para darle todas esas clases a mis estudiantes virtuales si se las daban en toda la jornada académica de lunes a viernes? ¿Cómo voy a hacer si solo me puedo conectar con ellos una horita porque no les alcanza el internet? ¿O cómo voy a hacer si solo me puedo comunicar con ellos 45 minutos porque eso es lo que dura la sesión gratuita del Zoom? Y solo puedo en ese momento. Vamos a hacer uso de transversar áreas, ¿sí? De hacer un proceso de identificar competencias similares en las áreas y hacer un proceso transversal que permita que el estudiante en esa clase, en esa explicación, pueda hacerse una articulación de áreas y sacar de allí un elemento de competencia, una competencia fundamental básica que le permita a él continuar con su proceso. El Ministerio de Educación Nacional lo ha dicho en las directrices que ha dado, aunque este no es un proceso en el que se espera que se avance fuertemente en la adquisición de competencias, pero sí nosotros como docentes debemos abordar esos contenidos para llegar a esas competencias. Entonces aquí es invitarlos a que hagan ese ajuste fusionando, mirando de cada una de las áreas esos acompañamientos que se pueden hacer, y también ustedes como docentes de las diferentes áreas puedan conversar para mirar cómo se hace ese proceso más amigable para los estudiantes. El INSOR tiene un diccionario de lengua de señas. Una docente me decía, yo no, y evidentemente, y vuelvo a repetir, el proceso, el papel del intérprete de lengua de señas no lo reemplaza a nadie, pero hay elementos que como docentes podemos tomar, pocos, pero que podemos tomarlos para hacer alguna frase sencilla para nuestros estudiantes, alguna explicación que pueda acompañar un video. Entonces allá hay un diccionario de lengua de señas. Y también hay unas preguntas elaboradas para las pruebas Saber 11 que nos pueden servir en el último nivel de bachillerato para que nosotros a partir de noveno, décimo y 11 podamos acompañar ese proceso de los estudiantes sordos. Entonces los invito a ingresar al portal del INSOR. Como les dije al principio, por temas de tiempo no vamos a acceder a los enlaces, pero les vamos a compartir la presentación. Para eso les van a poner en el chat en este momento el registro de asistencia que busca poderles compartir este material y algún otro material que veamos puede ser de servicio para ustedes. Les solicitamos entonces que por favor no se vayan a retirar cuando terminemos la cátedra sin diligenciar el formulario que les van a poner en este momento en el chat. Son unas pocas preguntas que nos van a servir para poderles enviar el material. Luego voy a hablarles del centro de relevo. El centro de relevo es un servicio de interpretación vía telefónica o en línea en el cual se pueden dar explicaciones cortas a los estudiantes sordos o indicaciones sobre actividades académicas que deben desarrollar. Este servicio lo usa el estudiante sordo y podemos nosotros como docentes comunicarnos a través de este servicio con ellos. La información que tenemos es que el servicio, un servicio, es decir, una llamada, dura 10 minutos máximo. Quiere decir que nosotros podemos darle una explicación concreta, corta, de alguna actividad académica o de algún tema sencillo a nuestro estudiante sordo a través del centro de relevo. También me indican
que se pueden hacer varias llamadas al centro de relevo. Entonces, por ejemplo, yo hago una llamada de 10 minutos, se termina esta y puedo repetirla para complementar la información que di. Este recurso es muy importante y es un recurso que lo tiene Colombia hace mucho tiempo, pero pues que aún probablemente en la comunidad de docentes no ha sido tan explorado. Es una persona oyente que hace el puente, oyente, intérprete de lengua de señas, que hace el puente entre nuestro estudiante sordo y el docente o la persona oyente. Se usa para muchas cosas, para trámites en salud, para trámites laborales, y en este caso podemos aprovecharlo para el proceso educativo. Entonces, aquí tenemos forma de comunicarnos con nuestros estudiantes sordos a través de este servicio. Si otra estrategia es si el estudiante cuenta con código lectoescrito básico, es decir, si ya el estudiante sabe leer y escribir, el estudiante sordo, podemos hacer uso de párrafos sencillos. Recuerden, profes, el español escrito es la segunda lengua de la persona sorda. Entonces, es importante que recordemos que la fluidez de comprensión de un texto escrito de nuestros estudiantes sordos no es tan amplia. Por esa razón, si no tenemos y no podemos hacer uso de los dos recursos anteriores, los invitamos a que entonces, si nuestros estudiantes ya tienen el código lectoescrito, usemos imágenes y textos cortos que puedan dinamizar la comprensión de las actividades o de las clases. Nosotros en virtualidad usamos estas dos herramientas que se llaman Geniali y Canva, que nos permiten hacer muchísimos elementos de ayuda interactivos para nuestros estudiantes y son libres, de libre acceso, gratuitos, muy fáciles de manejar. Y como les digo, permiten incluir imágenes, incluir texto y también facilitar esta comprensión de los estudiantes. Tenemos otra estrategia que son videos con intérprete de lengua de señas, si lo tenemos, o en su defecto con la subtitulación. Si los estudiantes ya leen y escriben, una subtitulación puede ayudarles en algo a comprender. El YouTube, por ejemplo, cuenta con una subtitulación automática. Nosotros podemos grabar en el computador que tenemos, en el celular, videos cortos, a subirlos al canal y allí a hacer uso de la opción de subtitulación. Pero si no podemos usar esta opción del YouTube, si no tenemos canal, si no sabemos usarlo, en fin, aunque es muy fácil, aquí hay otras herramientas gratuitas para subtitular. El Video Converter. Aquí en Portal Programas también está una herramienta gratuita para hacer subtítulos y esto puede ayudarles entonces a que ustedes puedan hacer videos cortos, reitero, cortos, con conceptos concretos para sus estudiantes sordos. Y finalmente les pongo un recurso educativo en lengua de señas que nos llegó esta semana. Es un Padlet que tiene muchísimos videos educativos en lengua de señas. Fue realizado por la comunidad sorda para que los maestros puedan tener también allí algunas herramientas para enviar a sus estudiantes y para continuar ese proceso de acompañamiento educativo en casa. Estos serían entonces las herramientas para los estudiantes sordos. Ahora vamos a algunas estrategias de accesibilidad para la discapacidad visual. Voy a ir un poco más rápido porque el tiempo apremia y queremos darles también algún espacio para responder algunas dudas. Lo primero, con relación a nuestros estudiantes categorizados con alguna discapacidad visual o ciegos, es recordar que la principal herramienta que usan ellos para acceder a la información digital es el lector de pantalla. Y como su nombre lo dice, la función que cumple esta herramienta es permitir que ellos accedan a la información que está, ya sea en una plataforma virtual, ya sea en un texto que nosotros les enviamos a través de correo. Por ejemplo, en este momento, en las instituciones de básica y media que no cuentan con una plataforma
y que están usando el Skype, el Zoom, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta también de comunicación muy importante. Entonces, a través del correo, ustedes le envían los documentos. El documento que nosotros les enviamos a los estudiantes que presentan alguna discapacidad visual debe ser en Word para que el lector de pantalla pueda acceder. El lector de pantalla no lo hace con imágenes, ni tablas, ni gráficos. Ahorita vamos a conversar un poco sobre cómo se hace en el caso de las imágenes, tablas y gráficos. Ustedes dirán, algunos de los profes de básica y media dirán, pero mis estudiantes ciegos no tienen JAWS porque el JAWS es caro y no lo pueden tener. Algunos de ustedes han oído hablar de la estrategia Convertic. Convertic es una estrategia del Ministerio de las TIC que tiene el lector de pantalla y tiene un magnificador de caracteres que se llama el Zoom Text. En años anteriores se llamaba Magic, pero ya ellos pues han cambiado la licencia y en este momento, aunque cumple las mismas funciones del Magic, es un magnificador. A esto le hace más grandes los caracteres, las letras a las personas que tienen baja visión y les ayuda a acceder a la información. En el caso de las personas con baja visión se usa el Zoom Text gratuito, lo descargan en el enlace que está allí en la presentación, y el JAWS, que también tiene una versión gratuita con unas funciones básicas. Está el JAWS, que es pagado, que tiene obviamente full funciones, y este que le permite a nuestros estudiantes acceder a la información básica del texto, y eso les va a permitir continuar con su proceso. También hay otro lector de pantalla sin costo que es el NVDA. Allí también les adjunto el enlace y un video tutorial que puede ayudarles también en el uso. Aquí es muy importante abordar algo. Para nosotros como personas que no tenemos una discapacidad visual es complejo manejar los lectores de pantalla, pero el estudiante lo hace con mayor facilidad. Entonces no tengamos temor de enviarles la información, o si alguno no lo ha usado, de enviarles el enlace para que lo descarguen, porque ellos pueden acceder muy fácilmente a estas herramientas. También entonces aquí hay otra estrategia y es un programa libre, es decir, gratuito, que los estudiantes pueden instalar en sus equipos y que les ayudan también a programar clases, a programar reuniones, a programar eventos y a recordarles también cuáles son aquellas clases y eventos que les están apareciendo en su pantalla. Entonces aquí también les compartimos el enlace. Aquí entonces vamos a hablar un poco de para que los lectores de pantalla hagan su función, qué consideraciones debemos tener en cuenta. Entonces lo primero es un elemento que se llama el texto alternativo. El texto alternativo, como su nombre lo dice, es el que describe qué hay en las imágenes, o en las fotografías, o en las hojas electrónicas, o en las tablas que hay en los documentos. Como les decía ahorita, el lector no sirve para estos elementos visuales, entonces lo que hacemos es que le adjuntamos un texto alternativo o una descripción. Cuando nosotros en los programas de Microsoft le damos clic derecho sobre una imagen, ahí nos da la posibilidad de poner el texto alternativo y así se llama. Nos paramos sobre la imagen, le damos clic derecho, dice texto alternativo, allí podemos ponerlo. Nosotros no lo vemos, pero el lector de pantalla sí lo reconoce. Entonces esa es una primera consideración. Y la segunda es la importancia de la audiodescripción. Entonces la audiodescripción es la descripción sonora de películas o contenidos de imagen en los que se va narrando lo que pasa en la pantalla. ¿Para qué? Para que la persona, el estudiante, pueda comprender el texto. También otras herramientas para crear audios cortos o para crear presentaciones que permitan que nuestros estudiantes que presentan alguna discapacidad accedan a la información. Volvemos a hablarles de Canva y Geniali. Nos permite inclusive incluir allí audios cortos. Recuerden que el principal canal
por el cual las personas ciegas acceden a la información es el canal auditivo y el táctil, obviamente a través de la lectura del braille y a través pues de palpar los objetos. En este caso, a través de la virtualidad es el oído. Entonces, en ese sentido, les compartimos estas herramientas. El Bucarú es supremamente fácil, es para audios cortos, no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente ingresa el enlace, graba y él le arroja el enlace de la grabación y lo podemos enviar por correo, pegarlo en una plataforma virtual si la tenemos, en fin. Y uno que es pues muy conocido, que es el Audacity, que también nos ayuda para hacer todo este tipo de grabaciones, para acompañar nuestras clases con los estudiantes que presentan alguna discapacidad visual. Y finalmente, las estrategias de accesibilidad para estudiantes que presentan discapacidad física. En este caso, estas estrategias son externas, son ayudas técnicas. Aquí solamente les pongo estas imágenes, pero les dejo dos enlaces que sé que les van a ayudar muchísimo. Un enlace es de una iniciativa que es de acá de Medellín, que son ayudas técnicas de bajo costo. Lo que ustedes están viendo en pantalla, que es un licornio, que es un apoyo para digitar con la frente o con el mentón. Unos mouse adaptados, ¿sí? Que pueden ser usados, algunos de ellos también con los pies, y un macro teclado que puede ser usado también por personas con baja visión y por personas o estudiantes con discapacidad física. Ustedes dirán, pero es que yo estoy en una vereda, en zona rural, mis estudiantes no tienen acceso, escasamente tienen acceso a un equipo que les donó la institución educativa. Mínimo, menos van a poder acceder a estas ayudas técnicas que son de alto costo. Entonces aquí les puse el enlace de las ayudas técnicas de bajo costo. Lo mismo que ustedes están viendo en la pantalla, se puede hacer con material reciclable y con algunos elementos de bajo costo, baterías, algunos elementos que encontramos en ferreterías por el barrio, y muestran allí en esta página los tutoriales de esos implementos de bajo costo. No vamos a profundizar porque los estudiantes acceden al contenido virtual sin otro tipo de adaptaciones, como las herramientas que vimos anteriormente. Entonces aquí es más estas ayudas técnicas externas que pueden apoyar el acceso a la herramienta tecnológica como tal, no tanto pues como a los aplicativos virtuales. Aquí pues la bibliografía, y finalmente recordemos que nunca una oruga se convirtió en mariposa sin pasar por una transformación. En este momento, la vida nos ha puesto obligatoriamente en el lugar de la oruga, en el lugar de la transformación. Para algunos de nosotros ha sido más complejo por las situaciones geográficas en las que estamos, por los estudiantes que tenemos, por las situaciones socioeconómicas de nuestros estudiantes. Para otros probablemente más fácil porque estamos más cerca de la zona urbana, más cerca de las ciudades, pero indudablemente para todos es una transformación. Entonces, agradecerles que estén aquí porque eso habla de su compromiso con esta transformación, y recordarles que las transformaciones algunas veces son dolorosas, pero el resultado final es gratificante, y que nunca una oruga se convirtió en mariposa sin pasar por una transformación. Les agradezco mucho. Cierro aquí la presentación. Y vamos entonces a dar espacio a unas preguntas. Vamos a tener unos 10 minuticos de preguntas. Yo voy a pedirle entonces al equipo del Centro de Inclusión,
a la compañera Cristina Gallego, que por favor entonces, ella ha estado recogiendo las preguntas que ustedes han hecho en el chat y vamos entonces a responder las preguntas del chat y luego abrimos el espacio si alguno desea abrir su micrófono y hacerlo a viva voz su pregunta. Entonces le doy la palabra a Cristina para que ella entonces nos empiece a formular las preguntas que han realizado en el chat. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia y por permanecer hasta el final. En realidad las preguntas han sido pocas. Jorge Villa pregunta si hay alguna manera de acceder como a un curso de lengua de señas porque él maneja población sorda, pero en zonas rurales. Entonces menciona que los recursos para estas zonas son bastante restringidos, entonces que si hay una posibilidad como de acceder a cursos que le faciliten el conocimiento y el manejo de la lengua de señas. Claro que sí, Jorge. Vamos entonces a incluir en el material que les enviemos, a más tardar mañana, se los estamos enviando en horas de la mañana, vamos a incluir entonces allí unos datos de algunos lugares donde puedas dirigirte para el curso de lengua de señas. Quiero hacer aquí una acotación. Ser intérprete de lengua de señas es casi una profesión, ¿cierto? Si no, aquí está nuestro intérprete Cristian, que sabe realmente cuánto hay que estudiar y cuánto hay que estar allí aprendiendo un segundo idioma, con todo lo que eso tiene que ver, ¿cierto? Con su estructura, con toda su sintaxis, su gramática. O sea, la lengua de señas, de hecho, es reconocida en algunas partes como realmente un idioma. Entonces, nunca, o sea, debemos hacer un estudio muy largo con muchos niveles para ser intérpretes de lengua de señas. Pero sí podemos hacer unos cursos básicos que nos permitan tener una comunicación, saludarnos, compartir algún intercambio comunicativo y entonces vamos a anexarles al material estos lugares reconocidos y avalados, ¿sí? Por la Federación Nacional de Personas Sordas, porque sí hay muchos cursos de lengua de señas, pero que no han sido avalados y queremos pues también darles como lo más, algo que sea realmente pertinente para ustedes. Entonces lo anexaremos. Muchas gracias, Jorge. La siguiente, Cristina, por favor. Listo. Uno de los compañeros, no alcancé a el nombre porque en ese momento preguntaron varias cositas, pero pregunta si hay un estudiante ciego, cómo hacer con la virtualidad y el estudiante ciego. Pues en ese caso serían, la recomendación es las estrategias que abordamos hace un ratico. Lo primero es que podamos hacer que el contenido que le damos sea a través de audio, ¿sí? Porque el canal principal es el auditivo. Si nosotros estamos haciendo una clase a través de Zoom, de Skype, o sea, de cualquiera de estas plataformas, para el estudiante que presenta una discapacidad visual, no hay ninguna restricción porque tú estás hablando. Si tú tienes una presentación en la que tienes muchas imágenes que acompañan el contenido, no que son imágenes de adorno, porque como ustedes vieron, por ejemplo, en mi presentación, yo tenía imágenes de adorno, ¿sí? No eran de contenido, pero si hay imágenes de contenido, las debemos explicar. Por ejemplo, en la diapositiva que estoy presentando en este momento se evidencia una madre con su hijo que están realizando una ayuda técnica de bajo costo que permite que el chico pueda digitar con su mentón. Eso, la persona que no tiene una discapacidad visual
puede acceder a través de la imagen y uno no se lo tiene que explicar, pero el estudiante con discapacidad visual requiere que tú lo digas. Entonces, esa es una clave muy importante. Siempre describir lo que hay en las imágenes para que el estudiante ciego con discapacidad visual pueda acceder. Y lo otro es que los textos que tú envíes como apoyo a tus clases los pases a Word. Hay un convertidor gratuito, lo encuentras en Google, que pasa de PDF a Word. Entonces allí puedes hacer uso de él para enviarle al estudiante ciego su material en Word para que pueda acceder a través del lector de pantalla. Si el estudiante no tiene lector de pantalla, que no creo, porque lo primero que se hace es hacer pues esta vinculación del estudiante con discapacidad visual al lector. Si no lo tiene, allí en la presentación está el Convertic, el enlace al que pueden acceder para que lo descargue gratuito. Si no, lo buscan también en Google. Convertic es la estrategia del Ministerio de las TIC para la accesibilidad. Entonces allí también puedes acceder. Esas serían. Y en videos, lo mismo. Si le vas a enviar un video al estudiante, entonces que tenga audio, o sea, que tú describas muy bien en el video, que no sean solo imágenes, o que no sea, por ejemplo, un video con musiquita y que van corriendo las imágenes y texto, porque allí el estudiante se va a quedar sin acceder a la información. Entonces, siempre debemos de poner audiodescripción, es decir, la vocecita. Ustedes dirán, pero es que yo ya tengo los videos y no tienen la vocecita. Entonces, recuerden que allí está Bucaroo, Audacity, que son dos herramientas gratuitas que usted puede hacer el audio allí de lo que hay en el video que usted ya tiene. Entonces allí lo que usted va a hacer es ajustar ese video que ya tiene sin audio, sino que son puras imágenes y letrica que pasa, que le va a servir al estudiante sordo porque va a poder leer si ya tiene el código lectoescrito, pero que no le va a servir al estudiante ciego. Entonces, a través de Bucaroo o de Audacity, usted hace el sonido, el audio del video para mandárselo adjunto con el video y que así todos pueden acceder, todos los estudiantes pueden acceder a la información. Muy bien, gracias, espero con esto responder a su pregunta. Cristina. Listo. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna institución que asesore procesos de inclusión en colegios rurales que las secretarías de educación no focalizan para apoyos? Claro que sí, la Fundación Universitaria Católica del Norte. Ya por allá mi decano también respondió en el chat, nosotros en la UCN. El Centro de Inclusión tiene un equipo y la Católica del Norte ha venido desarrollando acompañamiento al servicio de apoyo pedagógico para la inclusión en los municipios no certificados de Antioquia. Ya nosotros lo hemos hecho por alrededor de 9 años, no consecutivos, en los últimos 3 años ha sido consecutivo. Tenemos experiencia y tenemos equipo que puede hacer esas asesorías, entonces se pueden contactar con nosotros en mi correo. Ahí se los puse en el chat o al número. Y allí está. Mi nombre es Sandra Suárez y allí podemos asesorarlos también. Okay. Y también aquí nos están poniendo en el chat, claro, muy importante, Edwin, muchas gracias. Pues Colombia tiene dos grandes entes a nivel nacional que son el INSOR y el INSI. Ambos están centralizados en Bogotá. El INSOR es el Instituto Nacional de Sordos y el INSI es el Instituto Nacional de Ciegos. Allí también pueden acudir para solicitar asesoría. Son entes que están centralizados en Bogotá y tu pregunta se refería más a lo territorial, entonces por eso pues te respondí sin dudar que la Católica del Norte lo podía hacer, pero evidentemente también están esos entes nacionales que te pueden apoyar. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Cómo abordar la educación virtual con niños con discapacidad cognitiva y autismo? Bueno, en el caso de, bueno, empezar primero por decirles y reiterarles lo que les dije al principio, absolutamente todos podemos acceder al proceso educativo, ¿cierto? Lo importante es que se ajusten las estrategias y la metodología. En el caso de la discapacidad cognitiva, debemos siempre usar elementos de aprendizaje visual y concreto. Entonces, siempre acompañar nuestras planeaciones por los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje. Allí estamos atendiendo, ¿sí?, al aprendizaje visual, al aprendizaje auditivo, al aprendizaje kinestésico, absolutamente a todos los canales sensoriales, y estamos ayudando a que nuestros estudiantes, en general todos, pero en especial los estudiantes con discapacidad cognitiva y autismo, puedan comprender mejor las instrucciones que nosotros les damos en relación a los procesos de aprendizaje. Entonces, lo primero, volverles a recomendar hacer sus planeaciones con base en los principios del DUA. Lo segundo, incluir siempre en sus clases virtuales, si son sincrónicas, elementos concretos que las acompañen. ¿Sí? Imágenes, representaciones. Lo tercero, llevar sus indicaciones o sus instrucciones de aprendizaje paso a paso. ¿Sí? Hacer un paso a paso de lo que usted va a trabajar como aprendizaje para los estudiantes y así desarrollarlo con un orden de lo simple a lo complejo para que el estudiante con discapacidad cognitiva o autismo pueda comprenderlo mejor. En el caso de los estudiantes con autismo en particular, pero reitero, sirve para todos los estudiantes y lo debemos aplicar para todos, es muy importante hacer una fragmentación de las actividades a través de rutinas concretas. Es decir, enseñar el paso a paso, pero a través de secuencias visuales que permitan que el estudiante se ubique mentalmente, ¿sí? A veces nosotros, los seres humanos, no comprendemos porque es muy etérea la información. Entonces, cuando una persona solo habla, por ejemplo, como estoy haciendo yo en este momento, entonces algunos ya no entendieron. O sea, algunos dijeron, ¿qué fue lo que dijo? Yo ya me perdí, ¿cierto? Pero cuando acompañamos eso además de imágenes o de algunas representaciones concretas, se aprende mejor. Entonces esa sería como la invitación, en ese caso, pues a grandes rasgos en este momento. Vamos a abordar entonces 2 preguntas más y vamos a quedar con un compromiso. Vamos a retomar las que ustedes están haciendo en el chat para responderlas y podérselas enviar, ya que ustedes nos han dejado sus datos, porque no alcanzamos a abordarlas todas en este espacio, que ya debemos estar pues en este momento concluyéndolo. Vamos a abordar entonces 2 preguntas más y damos pues como por finalizado. Cristina. Bueno, voy a intentar unir 2 sobre el TDAH. Una profe pregunta qué se puede hacer con los estudiantes que presentan la discapacidad de TDAH y dificultades en la memoria a corto plazo, y que si es posible que en el futuro les demos formación sobre TDAH. Bueno, contarles que el TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, no está categorizado como una discapacidad. Es una alteración del desarrollo, del neurodesarrollo, que compromete algunos elementos que tienen que ver con la atención y con la permanencia. No está asociado a la discapacidad cognitiva y no presenta alteraciones o no debería presentar alteraciones significativas en los procesos de aprendizaje. ¿Qué pasa? Se ha
trabajado o se ha categorizado como una discapacidad porque obviamente pues tiene unas características diversas, disruptivas, que hacen que sea muy evidente en el aula. Lo primero, eh, los ambientes educativos están llenos de muchos estímulos. Los estudiantes que presentan una dispersión en la atención requieren un control de estímulos del entorno. Ese control de estímulos del entorno va también ligado directamente al DUA, ¿sí? Diseño universal para el aprendizaje. Cuando hacemos diseño universal para el aprendizaje, también intervenimos esos distractores que hay en el medio. También podemos identificar esas ubicaciones en el espacio que debemos hacerle al estudiante para que pueda estar más focalizado. Cuando hacemos diseño universal para el aprendizaje, pues digo cuando hacemos, pero el término correcto es cuando planeamos bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje, estructuramos nuestras clases y la estructura le da mucho sentido a muchos de nuestros estudiantes. Piensen por un momento cuando ustedes están en sus casas o en sus habitaciones y hay un zapato por un lado, ropa sucia en la cama, una cantidad de libros por aquí, por allá. Llega un momento en que uno dice, ay, no, ¿qué es esto tan horrible? Voy a organizar, qué desorden. ¿Sí? Hacemos el símil y así pasa con los estudiantes, muchos de ellos. ¿Sí? No solo los estudiantes categorizados con déficit de atención con hiperactividad. El aula de clase es un mundo desorganizado para ellos y nosotros a través del diseño universal para el aprendizaje organizamos ese mundo de tal forma que sea predecible, rutinario y concreto y que puede servirles a ellos para estar más centrados en las actividades. Entonces eso es pues como una estrategia muy importante. Y claro que sí podemos hacerles una asesoría y un acompañamiento en ese sentido, ya pues como con mayor tiempo. Entonces déjennos también sus daticos en el chat para nosotros contactarlos. Tenemos una persona que se encuentra recogiendo sus dudas en el chat, los correos que están dejando, lo que están escribiendo, lo estamos recogiendo para poderles hacer llegar también toda esta información. La Católica del Norte tiene un diplomado que se llama Gestión Institucional Inclusiva. También los invitamos a que puedan acceder a la página www.ucn.edu.co y allí ingresen a la formación continua diplomados, gestión institucional inclusiva, miren los contenidos que tenemos y si les llaman la atención puedan también iniciar su proceso de matrícula para estudiar. Y además pues también como les decimos podemos asesorarlos. Entonces vamos con la última pregunta ya para dar entonces por finalizada la cátedra. Cristina. Alguien está preguntando que cuál es la página del diplomado y te voy a decir la última pregunta. Si en el grupo hay un estudiante con discapacidad visual, ¿cuál es la mejor metodología para que tenga un excelente análisis, asimilación e interpretación de contenidos en una clase de matemáticas? Cristina, repítemela de nuevo, por favor, que se me fue el audio. Ok. Si en el grupo hay un estudiante con discapacidad visual, ¿qué se puede hacer a favor de él con características a favor como excelente análisis, asimilación e interpretación de contenidos? O sea, como que tiene esas características. Pero ¿cómo pueden hacer para que le llegue una clase de matemáticas a un estudiante con discapacidad visual? Bueno, aquí hacen presencia las áreas tiflológicas y tiflotécnicas. La tiflología es el área que se encarga de facilitar a nivel presencial el aprendizaje de estos conceptos, ¿cierto? Dependemos allí del aprendizaje concreto, indudablemente de que los estudiantes ya tengan una base en el aprendizaje concreto de las matemáticas, ¿cierto?
Como estamos hablando que en este momento estamos en la coyuntura de la crisis, entonces allí debemos optar porque las explicaciones que les demos sean auditivas y puedan aplicarlas en su abaco cerrado que tienen en casa. Entonces, si el estudiante está pues en primaria, lo que nosotros hacemos es dar la instrucción concreta, auditiva, y permitirle a él que la haga concreta en su abaco. Si tenemos la ventaja de poder estar simultáneamente con él en cámara, entonces allí podemos hacer el acompañamiento. Si no, le pedimos que haga el ejercicio en su abaco y pueda hacernos, alguna persona en su casa pueda hacerle un video corto de tal forma que podamos evidenciar esa competencia o que haya adquirido realmente la competencia que estamos buscando. Eh, Tiflología, tiflológicas y tiflotécnicas son las áreas. Allí indudablemente se complejiza, ¿cierto? Se complejiza poderlo hacer virtual, pero no es imposible. Entonces hacemos uso de ese elemento auditivo y del abaco cerrado que él tenga en su casa para poder continuar con ese proceso. Muy bien, entonces agradecerles su participación. Recordarles que no se retiren por favor sin diligenciar el formulario. Recordarles que tomamos atenta nota de sus inquietudes y en este fin de semana se las vamos a responder lo mejor que podamos. Recordarles que la Católica del Norte puede acompañarlos y asesorarlos. Allí están pues los datos. Nuevamente se los vamos a poner en el chat. Y recordarles también que contamos con procesos de formación continua como el Diplomado en Gestión Institucional Inclusiva, que puede pues acompañarlos en este proceso. Les agradecemos su asistencia, les felicitamos porque son docentes entregados, que se están transformando y que le están dando la batalla a este caos que nos ha impuesto en este momento un agente externo. Los motivo para que no desfallezcan, para que no se pongan tristes, para que no se desesperen, para que amando lo que hacen transformen esas prácticas docentes, y les animo para que tengan paz y paciencia y puedan avanzar paulatinamente en este proceso. Sus estudiantes, más que agradecerles, si les enseñan mucho o poco en este tiempo, les agradecerán el acompañamiento, la palabra oportuna, el cariño, la escucha y la buena energía. Entonces, muchas gracias, que tengan una feliz noche y hasta una próxima oportunidad.